Acción. Bueno, estamos en nuestro ya tercer capítulo o segundo de nuestro podcast, La Búsqueda del Tesoro. Estamos muy contentos porque ya salimos a redes sociales, ya muchos de nuestros amigos, amigas, conocidos saben que estamos haciendo esto. Y eso, digámosle, el capítulo de hoy día es la autoexigencia. Es un tema que yo propuse por como sentí que la estaba viviendo mucho. Y en verdad también me pasó haciendo el podcast. Como, ¿te acordás del primer capítulo? Que como al escucharlo, está así pésimo, como con voz muy crítica con el resultado del mismo. Y claro, me di cuenta que como que estaba ahí esa autoexigencia. Y eso como que se me planteó como tema también de capítulo. ¿Y de dónde creís tú que viene tu autoexigencia? ¿Podés reconocer de qué lugar viene? Yo creo que de estándares introyectados de que tengo que hacer como que todo lo que tengo que hacer tiene que estar como a la... Es que, no sé, pues escucho podcasts buenos. O estoy acostumbrado a contenido bueno. Entonces es muy evidente saber que algo no lo es. Y como que creo que está como la exigencia como creencia de yo siempre tengo que estar a la altura de lo mejor que se puede hacer algo. Y eso, claro, muchas veces me genera mucha ansiedad. Muchas veces me impide como hacer cosas. Claro. Porque enfrentarse como a esa expectativa que no coincide con la realidad. Claro, pero por ejemplo tú no sabes que de repente lo que tú consideras bueno es muy subjetivo y que porque ahora sentí que me estaba hablando como que lo bueno es algo en concreto. Objetivamente bueno, esto obvio que es bueno, yo estoy acostumbrado a esto y es muy evidente. Pero es subjetivo a veces lo que es bueno, ¿no? Un podcast bueno, un podcast malo, ¿no? Sí, pues totalmente subjetivo. Sobre todo a veces por el contenido, sobre todo en podcast de humor, por ejemplo. Sí, no, totalmente. Yo creo que va más por el lado de que obvio que al principio de cualquier proceso se pueden cometer errores. Y es como normal. Pero eso es lo que me dice como el sentido común y un poco como la racionalidad. Pero en verdad ver errores y ver errores que el resto va a ver, como exponerse esos errores. Claro. Como me pasó el primer capítulo, como ver ciertas ideas que no se terminaban bien o no se modulaban o como que no estaban los pensamientos tan claros así, no se exponían tan claramente. Y ver eso claro. Eso es como no. Como una parte de mí no lo acepta. Claro, entiendo. Se suponía que yo iba a partir hablando del podcast. Se suponía, pero perfecto que sí, solo dije eso como para alinearlo un poco con lo que tú estás diciendo. Porque yo quería partir diciendo, bueno, sí, en verdad lo habíamos decidido hace 5 segundos antes, así que no cuenta. Pero iba a partir diciendo como qué es autoexigencia, porque primero hay que como para tratar de delimitar el concepto que entendemos por autoexigencia. Pero precisamente yo entiendo lo mismo que decías tú, esto de los estándares, como que es ponerse estándares tan altos que son muy difíciles de lograr, pensando que tenemos que lograrlo. Sí. Y esa es como la base de la autoexigencia, al menos a mi modo de entender. Y si bien yo nunca, no he notado, no he sentido en la vida que soy una persona autoexigente, en general, como que en el último tiempo sí me ha pasado un poco. Quizás porque, bueno, típico tiempo que tú salís de la universidad, estás ahí buscando trabajo y yo al menos no estaba haciendo nada hasta hace un tiempo y me sentía cada vez más
como un poco contrariado, como una sensación de yo debería estar haciendo algo. Sí, debería. totalmente. Y empecé a estudiar cursos, diplomados, también, no sé, pues toco en dos bandas, empecé a organizar un concierto, etcétera, etcétera. También tomé clases de música y de repente, bueno, hasta el día de hoy, yo diría que me estoy sintiendo un poco como más agobiado. Claro. Y Esa es la presión, porque finalmente no está mal hacer ninguna de las cosas que estás diciendo, todo lo contrario. claro. Pero creo que es como el sentir que si el tiempo pasa y uno no está haciendo algo, como que se siente la presión y que algo que en verdad, claro, no habíamos vivido estando en la U y después saliendo, como que se siente un poco que el mundo Sí, se viene encima, pero solo desde lo que yo debería hacer o lo que yo debería estar haciendo. claro. Y pesa harto. Y yo, bueno, la pregunta que me asalta a mí al menos al tiro es como, ¿de dónde viene eso? Como, ¿por qué terminamos siendo autoexigentes? No todos lo somos tampoco. Y bueno, la respuesta, como casi todo en psicología, viene de muchos lugares. Lo primero que pensaría yo al menos es como de padres, madres Claro. excesivamente controladores. O sea, desde el psicoanálisis al menos siempre se piensa como en términos un poco de polaridades, como o tuviste quizá un padre o una madre muy controlador que te enseñó que las cosas hay que controlarlas y ese exceso de control te lleva a ser como muy exigente también o perfeccionista. O lo contrario, viviste tan desorganizadamente tu infancia, había tan poco orden que te viste forzado a organizar la experiencia y después generaste como mecanismo de defensa psíquico ante las cosas, organizar la experiencia. Y no te das cuenta que en la vida adulta de repente, bueno, si bien es muy necesario, puede ser más perjudicial, causarte más perjuicio que beneficio. Al menos en términos de salud mental, porque quizás sí podría llegar al éxito siendo muy perfeccionista o siendo... No quería caer en usar como sinónimo perfeccionismo y autoexigencia. Igual van muy de la mano, pero no es lo mismo. Igual, como un concepto debatible ahí es el éxito. Claro. Porque generalmente la autoexigencia impone ciertos estándares y que, por ejemplo, y el éxito está siempre ahí presente como para ser exitoso y no ser un fracasado. Tengo que tanto, debo tanto. Pero creo que, claro, y obviamente esto es de la boca para afuera, ¿no? Porque es difícil de verdad materializarlo. Pero ese éxito en verdad son logros, como que no sé si el éxito que te dice la autoexigencia es en verdad el éxito. Sí, pues yo me estaba refiriendo como al éxito, podía alcanzar un éxito social, onda, un alto cargo en una empresa, por ejemplo. Claro. Claramente, si eres súper autoexigente contigo mismo, podías generar patrones que te llevan hasta ese lugar, hasta ese sitio que tú quieres o crees que quieres, porque a veces uno cree que quiere algo y cuando estás ahí te das cuenta que en verdad no te llena y no era, te hiciste una falsa ilusión al final. Sí. Pero claro, el verdadero éxito, al menos a mi modo de entender, es un poco más gestáltico o humanista, es realizarte experiencialmente conectado con eso, con esa experiencia que estás viviendo. Y eso requiere un poco de pausa que muchas veces la autoexigencia no te permite. No, pues totalmente que no. A mí me gustaría como encuadrar un poco en la teoría de psicología con algo que bueno, es como el único autor que cito, el Byung-Chul Han, pero habla mucho de cómo, o sea, toca temas como la autoexigencia. La sociedad del cansancio. Sí, en psicopolítica, como habla harto de el sujeto de rendimiento, como le llaman. Claro. Pero primero como decir que nosotros todos tenemos como voces internas, que es lo que tú hace poco subiste un post de paréntesis pequeño, tengo un Instagram de psicología y hace poco subí un post de voz crítica y diálogo interno. Exacto. Sí, después de hecho puedo hablar un poco más de eso, pero sí. dale, no. Que tenemos voces internas que
que dependiendo de nuestro contexto familiar, social, pueden tener ser peyorativas o pueden ser constructivas para nuestra persona. Y generalmente la voz que es apoyadora es la voz que te dice podrías hacer esto o aléjate de esto otro, pero no te ataca a ti como personalmente. Claro. En cambio las voces que son más dañinas generalmente dicen eres fracasado, no eres nada, así como que te atacan a tu valor como individuo, asocian a hechos o que tú realizas o acciones Ya. a lo que tú vales como individuo. Ah, ya. Y mientras que las otras como que no cuestionan tu valor individual. Y por lo tanto te permiten actuar con mayor libertad. No hay tanta presión en lo que haces o no haces, sino como que son buenas ideas nomás. Buenas o malas ideas de hacer. Pero tú como valor de persona sigue estando ahí. Claro, claro. Yo, a ver, de Byung-Chul Han, es interesante. Un momento llegué a pensar que era anticapitalista porque hace mucha crítica al capitalismo cuando habla de sujeto de rendimiento. Sí. Pero me di cuenta que no es necesariamente anticapitalista, no, o al menos no hace la crítica desde la crítica al capitalismo. Sí. Pero es claro, él plantea, o lo que yo entiendo, que también me llama la atención, que se ha dejado de lado como los espacios de, ¿cómo decirlo?, de distensión. Y ahora hay como, todos son espacios de rendimiento. Como que pasamos de la sociedad hiperdisciplinaria que plantea Foucault, Sí. como a la sociedad del rendimiento. Espera, voy a... Sí. Bueno, los que ya saben, la cámara se apaga a los 12 minutos, la cámara principal. Pero por suerte tenemos otras dos que mantienen el flujo de la conversación. Sí, como estaba diciendo, entonces lo que dice es que el sujeto de rendimiento se esclaviza a sí mismo. Sí. ¿Por qué? Porque no tiene pautas de lugares, ni espacios, ni pautas de distensión, ni de relajación. Y en esos lugares que se supone que debiera estar la relajación, está la diversión. Y la diversión no es contemplación, pues, no es relajación. Menos la diversión que tenemos en esta sociedad actualmente, que es una diversión de estímulos, que todo el rato te tiene ahí como siendo nomás, siendo y nunca contemplando realmente. Entonces eso termina creando sujetos depresivos, agobiados, con burnout, que está de moda el burnout. Y que plantea también que nunca habían habido tanta contradicción entre la cantidad de personas depresivas y la cantidad de personas diciéndote mensajes positivos, la cantidad de positivismo. Sí, de hecho como que él planteaba que en el siglo XX la enfermedad, o sea, como que cada época tenía sus enfermedades y con los antibióticos en el siglo XX y con la Guerra Fría como que hablaba de que la enfermedad era lo externo y había que como vacunarte de la otra edad. Pero hoy día es la positividad y la enfermedad es la depresión. Y que habla de como solo en un sistema donde se supone que nada es imposible, las personas sienten que finalmente nada es posible. Como que, porque son tantas las posibilidades y llevándolo como con lo que partí diciendo, como que uno, por ejemplo, yo veo tanto contenido bueno en redes sociales, vemos como tanta sobreproducción que uno intenta hacer algo y enseguida como está la comparación o hay que seguir un algoritmo que en verdad una cuestión súper abstracta como que finalmente es como limitante, como son tantas como en teoría hay muchas alternativas de hacer algo, pero se vive como que es imposible y la culpa recae en mí de que como que no lo supe hacer bien, como no se culpa al sistema. Claro, de hecho, por eso yo pensaba que era un crítico del capitalismo, porque decía que en la sociedad del cansancio, creo, que el triunfo del capitalismo es lograr que el culpable sea otro y no el capitalismo. Sí. Porque el culpable, para uno como persona, el culpable de tu estrés no es el capitalismo, eres tú mismo. Y ese es el gran triunfo del capitalismo.
lograr que las personas se culpen a sí mismos por cosas de que no tienen la culpa. Y buscar solución muchas veces en coach que te dicen como exceso de positivismo, como tú puedes, que va muy de la mano con el sé fuerte. Sé fuerte, tú puedes, sigue adelante, y a veces uno no puede, y a veces uno no puede seguir adelante, y esos mensajes terminan siendo más perjudiciales que otra cosa. Por eso el exceso de positivismo es tan contradictorio, porque se disfraza como de algo que te va a hacer estar mejor en este mundo, y al final te termina haciendo sentir peor, te termina haciendo sentir como una persona. Yo debería poder, pero no puedo. ¿Qué onda? Si hay algo mal en mí. O sea, como sentirse fracasado. Claro. Sentirse como un fracasado, poca cosa. Por eso hay que tener mucho... Lo último, para cerrar. Aquí hay que tener mucho cuidado como al momento de escoger terapia. Como... si vas a escoger una terapia, como que sea una terapia seria de alguna forma. Con seria me refiero a que sea una terapia que tenga en cuenta como... bueno, también que esté probada realmente, no sé si científicamente, pero sí científicamente. Por último, que tenga como modelos teóricos serios que la respalden. Po. Sí, y que sea desde la conexión igual, como no como que sea un orador, como un pseudo cura o un pseudo gurú que te tiene su propia teoría y que te la quiere inculcar, como que menos a través de redes sociales, Instagram. Sí. Según yo, siempre una buena como señal de alerta es que en terapia como que cada paciente consultante elige su camino a tomar. Y si alguien te dice qué deberías hacer o cómo se debería vivir la vida, no va a la mano la terapia. La terapia se supone que debe respetar como tu propio camino, tu propia forma de ver el mundo y como apoyarte en eso. Pero nunca decirte qué hacer en verdad. Claro. Y eso se diferencia harto como en coach, que en verdad, bueno, no quiero faltar el respeto, tal vez en buenos coaches, pero... Sí, no, totalmente, solo el hacer el punto como de lo cuidadoso que hay que ser al escoger una terapia y saber diferenciar también, pues, terapia de coaching o de consejería. Y también puede ser terapias como de, por ejemplo, de la cognitivo-conductual, como que uno puede tratar de disminuir las creencias, o sea, la terapia va a tratar de disminuir las creencias irracionales que tenemos asociadas a pensamientos como yo soy hombre, por lo tanto soy fuerte, tengo que ser fuerte. Claro. Y eso a veces puede estar causándote mucho daño. Y esa terapia no necesariamente quizás entre en cosas tan profundas como tu conexión con tu cuerpo, con tus deseos. Y eso no está mal, igual es una terapia seria. Así, claro. Como no se trata como de buscar una terapia que entre realmente en profundidades, que igual es súper bacán eso. Pero no me refiero como a terapia que esté bien establecida, que esté probada. Como, claro. Yo creo que es importante diferenciar eso. Sí, sobre todo como en redes sociales que mucho el contenido que está sobre psicología en redes sociales no está validado científicamente, así como que es que las redes sociales, claro, dentro de sus muchas cosas negativas está el exceso de información y mucha información que a veces no es tan seria, por decirlo de alguna forma. Claro. Y también, y hablando de las redes sociales, quería tomar algo que habéis dicho del exceso de información también, como que, claro, vemos muchos moldes, como vemos muchas máscaras a través de las redes sociales. No sé, pues, parejas felices, parejas con sus hijos felices, puros logros, comida, grandes comidas, no sé, compras del, no sé, pues, el último disco de tal banda, vinilo, y está acá, así, la última edición. Como vidas perfectas. Vidas perfectas. Y claro, la gente obviamente no lo hace de mala gana, pues uno pone su momento en la red, lo sube, su momento que te hace feliz y listo. Pero vemos esos momentos, pero de mucha gente, pues todo el rato, mientras estamos haciendo, no sé, como zapping de Instagram. Y eso
nos lleva a crear moldes en nuestra cabeza como deberíamos ser y termina cultivando mucho nuestra autoexigencia. Po. Sí, o sea, y en verdad también está como el diseñar tu vida en base como a esos logros. Y como ir coleccionando logros que sean como verificables para el resto. Como... Y es verdad, o sea, como todo el día ir subiendo como historia o como ir pensando en tu vida como cómo puedo estar consiguiendo logros para finalmente yo valer como persona. Y claro, tanto como las personas que pueden encajar en esos moldes, como los que no pueden encajar, finalmente la narrativa social que hay detrás no es una que te permita hacer. Volviendo como la voz crítica, como apoyar... ¿Te permita hacer o que te permita hacer? ¿A qué te referías? Creo que me refiero cuando te permite hacer como algo... El ser como que no necesita ser validado por nada. Como estar en la vida, ¿no? Como tener un momento de ocio o tener actividades sin finalidad. Claro. De hecho, que eso es lo contemplativo. Como... Aristóteles hacía esa distinción entre la vida contemplativa y la vida de la acción. Decía que habían dos tipos de vida, que en toda persona hay dos tipos de vida. Y la vida contemplativa, o sea, la vida de la acción es la vida que tenemos con nuestra familia, nuestro trabajo y las actividades de la vida diaria, los negocios, etc. Y la vida contemplativa es todo lo demás. Y decía que lo que te acerca más a la felicidad es la vida contemplativa. Entonces como que uno tiene que ser, no sé, en 20%, estoy tirando una cifra mía, pero una parte de vida de la acción y el resto tiene que ser vida contemplativa. Sí. Y eso te va a acercar mucho más a la felicidad. Y eso se ha perdido mucho. Creemos que estamos acercando a la felicidad a través de la vida de la acción. Sí, porque por ejemplo veo en TikTok muchas veces como puestas de sol, momentos que parecen contemplativos. Claro. Que se ven contemplativos. Igual pueden serlo en muchos casos, pero... Sí, pero de la forma en que está puesto, ni siquiera de personas que conozco, como los que aparecen como en el feed de TikTok, así. Que obviamente es como una ilusión de ese momento. Porque en verdad el momento contemplativo de verdad es uno propio, personal, y que casi uno se le lleva a la tumba. Es un momento yo con... Y donde en verdad en ese momento puedo ser feliz. O sea, o por último puedo estar siendo yo sin ojos externos, por así decirlo. Pero, como lo que hablaba Byung-Chul Han es que son... esos momentos ya no se permiten. Como que el ocio se ve como algo malo. Como que todo el rato hay que estar haciendo algo. Sí. Y como tú decías, como incluso si me divierto tiene que ser como lleno de estímulo. Que de hecho él decía que es como una degeneración del individuo. Porque se parece más a los animales salvajes que como que no pueden estar, por ejemplo, si están comiendo o apareándose, tienen que estar atentos a los peligros. Es como un modo de pensar donde como que tu atención tiene que estar dispersa. Y que es una regresión del individuo. En vez de, como la actividad contemplativa es de donde salen como los mayores logros que tenemos como personas. Claro. Como culturales. Claro. Paradójicamente como... Donde menos buscas logros es como el estado donde más puedes como proliferar como en crear cosas en tu vida que sean genuinas, que tengan un valor más allá de la validación externa. Claro, es que hay el ejemplo del gimnasio, ¿lo cachai? No. Que pone un ejemplo súper gráfico, porque dice, por ejemplo, que en la antigua Grecia los gimnasios eran lugares donde se cultivaba obviamente el físico, pero también eran salones se escogían a propósito esos lugares donde se cultiva el físico como salones de debate, salones de lectura, de conversación, etcétera. Y entonces se entendía muy holísticamente como lo que significa el gimnasio. En cambio, ¿qué es lo que pasa en la sociedad del rendimiento? El sujeto toma el espacio que debería ser de distensión y lo vuelve un espacio de rendimiento. Entonces termina entendiendo la gimnasia como una cosa como de disciplina en la que tú tenés que batir récords, ser cada vez más fuerte, cada vez más de esto, tener un horario establecido. Sí. Entonces... Estoy cultivando mi imagen, le estáis diciendo como al mundo que estáis consiguiendo cosas, pues estáis cultivando tu imagen personal, claro. Como que estáis avanzando como individuo en esta sociedad. Claro, y veía el avance como algo lineal y de progreso,
que es batir el récord que tenía ya anteriormente. Eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso es una lógica muy desde la autoexigencia y desde la como una disciplina casi militar en un espacio de distensión, po. Ese es el tema, porque si fuera, por ejemplo, en una carrera de trabajo, quizás podría ser un poco más aceptable. Pero en un espacio de distensión como lo es la gimnasia, hay que tener cuidado, porque la gimnasia debería ser como un lugar contemplativo a la vez. Sí, pues, y es el peligro de eso, pues que están invadiendo como otros espacios que ya no quedan espacios de contemplación. Y bueno, ya habiendo como tocado harto como el tema tanto social como individual de la autoexigencia, me gustaría como preguntar como en general, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer en un mundo que como dijimos, nos estamos cada vez más viendo enfrentados como estas dinámicas? Y en verdad son como un poco, o yo las siento como un poco inescapables, como que pesan mucho. Sí, es que lo que pasa, o al menos mi lectura, es como que es muy propio de la sociedad posmoderna que estamos viviendo. Y entonces son como desafíos para todas las ciencias sociales que se nos están recién presentando. Porque, no sé, las redes sociales empezaron hace poco a aparecer. Como, en verdad, las tecnologías, la vida como más acelerada, el neoliberalismo, etcétera, la sociedad de la competencia. Como que son cosas que se han exacerbado en el último tiempo. Y las ciencias sociales tienen como desafío y la ciencia médica igual, acercarse a resolverlo. Entonces, para la psicología al menos, esa respuesta como ¿qué podemos hacer? Yo creo que es una muy buena pregunta, como planteándose desde la investigación y también desde la práctica clínica. Yo creo que hay más preguntas que respuestas, bueno, como casi todo en psicología, pero dentro de las respuestas que hay por ahora, yo creo que con lo que yo más me quedaría sería como saber pausar, saber distinguir los espacios de trabajo, de acción y los espacios de contemplación, lo que hablábamos recién. Darte un espacio también para el ocio, que va de la mano con saber pausar, una diversión, pero una diversión que contenga contemplación y que contenga como conexión con lo que tú de verdad deseas. Saber distinguir tus metas de las metas que te inculca la sociedad o que te inculcan los otros. Y por ahí incorporar a tu vida como práctica como de meditación, de ejercicio, etcétera, pero volviendo sin esa como autoexigencia militar. Y escuchar a tu cuerpo, escuchar tus propios deseos. Yo creo que eso es como muy general, a modo muy general. Claro. La respuesta que puede dar la psicología. Por lo otro ya, al menos desde mi visión, serían casos particulares, habría que ir. Es como ir viendo caso a caso, Sí, yo igual pienso como enamorarse de los procesos de las cosas, más que como las metas de las cosas. Como en general, como en la vida, como elegir, porque yo creo que las metas sirve tener como una guía. Si vivimos como en un mundo donde es necesario como cierta estructura y las metas nos sirven para estructurarnos. Pero construir esas metas no por la meta en sí, sino como porque el camino a la meta es como algo que te llama la atención. Claro. Creo que como esa actitud hacia las cosas te forzaría, o no te forzaría, sino como que fomentaría como un disfrute de las cosas por hacer las cosas. Más que porque sí, porque hay que cumplir esa meta. Claro. Como si el proceso, si lo haces por el proceso, como que da lo mismo si la meta se cumple o no se cumple, porque es como ganar. Claro, y además que si lo haces por el proceso, es probable que el proceso te esté gustando, si no dejarías de hacerlo. Claro. En cambio, si lo haces por la meta, puede que el proceso te desagrade del todo, pero como lo que te importa es la meta, vaya a seguir hasta lograr esa meta. Sí. O no sé, si eres muy perseverante y sigues las lógicas de la autoexigencia. Sí. Pero puede que al final salga peor que como empezaste. Igual puede que salgas mejor
Pero Sí. no son todos los casos. Ese es el punto. Y quiero aprovechar de hacer el punto. No se trata de decir como, no sé, seamos todos flojos y no hagamos nada. Como... Obviamente no ese es el punto. La autoexigencia hasta cierto punto no es negativa. Pero el tema es que estamos en una sociedad que te venden la autoexigencia como exacerbada, como si eso fuera el nivel, los niveles normales de autoexigencia, y hay que ver cómo está la sociedad nomás. En países como súper autoexigentes como Japón, Corea del Sur, Sí. el suicidio es brígido. Y no sé, por ejemplo, los hombres, el 80% de los suicidios son de hombres y no de mujeres. Y desde o sea, yo estaba leyendo unos papers, explicaciones que se dan como algunos psicólogos, es como justamente que los hombres se suicidan más que las mujeres, y 80% es mucho más, porque a los hombres se nos enseña a ser como más fuertes, que tenemos que ser fuertes, tenemos que resolver todo por nosotros mismos. Claro. De hecho, un estudio planteaba, o sea, estudiaba eso, cuánto los hombres buscan resolver todo por sí mismos y las mujeres todo por sí mismas. Y las mujeres acuden mucho más a centros de ayuda, utilizan la institución a su favor, utilizan los recursos que tienen para pedir ayuda. Los hombres no quieren resolverlo todo solos. Entonces, eso podría explicar tanto suicidio en los hombres, una autoexigencia exacerbada, pues como yo tengo que resolverlo todo, tengo que ser fuerte, si no soy débil, que también está muy ligado al machismo. Sí. Y ahí ya podemos entrar en... Sí. Sí, es súper difícil ir contra la corriente. Como ser catalogado débil es difícil. Porque finalmente todas las cosas que estamos hablando es como un poco ir contra la corriente. Porque de verdad todo el mundo quiere que uno sea súper autoexigente. Como que no hay mucha opción. Entonces, Claro. de verdad, como para... Y casi sin importar la clase social. Sí. Sí, yo diría que no. Bueno, y sin importar el género. Si yo ahora hice el punto con los hombres, y a las mujeres también se les exige mucho. Se les exige como una forma de ser prácticamente. Sí. Que es un tipo de autoexigencia distinta al que yo hablaba, pero igual es autoexigencia al fin. Sí, pero cualitativamente es como obviamente distinto, pero la autoexigencia es transversal. Sí. Claro, como a modo de conclusión, yo diría como que la corriente va hacia ese lado. Y como realmente si uno quiere apuntar hacia una vida más humana, donde hayan tiempos de nada, donde hayan tiempos de contemplación, donde haya actividades sin finalidad, que finalmente son las que nos nutren, hay que ser activos como para... Porque cuando uno no hace nada, la corriente te lleva finalmente hacia esos lugares. Claro. Uno sigue generalmente la manada. Entonces, si uno quiere tener su espacio, hay que cultivarlo. Como... Sí, totalmente. Yo concuerdo con ese análisis, con esa idea. Y sí, yo me quedo con que hay que saber de repente ser frágil, saber decir no, saber decir no se puede. Y no se trata de ser mediocre, tampoco creo que se confunda con eso. Es ser más sabio con tu propio cuerpo y tus propias necesidades. Eso, saber ser frágil, saber escucharte. De repente no puedo, está bien. Y que no pasa nada. Te das cuenta a veces cuando te permite el no puedo y no haces algo, te das cuenta, no pasó nada. Yo pensé que iba a quedar la grande. Claro. Y no pasó nada. Así que esa sería mi conclusión. Vamos despidiendo, ¿no es cierto? Ya. Sí. Van a ser la media hora de... Se nos va a apagar la cámara de nuevo, así que aprovechamos de despedirnos. Que tengan una buena semana. Sí, muchas gracias a los que hayan escuchado hasta acá por apoyarnos en este proceso. Sí. Planeamos seguir harto tiempo más. Y eso, valoramos mucho el apoyo de los que ya nos están escuchando. Muchas gracias por escuchar. Chao. Chao.